buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrés Páramo, yo soy el editor de Intermedio Editores. Así que en nombre de la editorial y de Casa Editorial El Tiempo les doy la bienvenida a este evento que nos tiene muy contentos en la editorial, que es el lanzamiento del libro El Juego de la Vida de Andrés Ruiz. Nosotros tuvimos una aventura grande entre los dos mientras yo editaba y él escribía el libro. Fue un proceso muy amable y también muy rápido. Incluso tengo presente una llamada que nos hicimos un día que él me dijo: venga, ¿usted cómo maneja los números? ¿En números o en letras? Y yo le empecé a decir todas las reglas que a mí me gustan de manejo entre números y letras, pero le dije como unas 10 y me dijo, listo, gracias, y me colgó. Y las manejó, yo no sé cómo se las aprendió tan rápido. Hoy tenemos una gran conversación sobre esto. Esto es un libro que recopila una historia de 15 años. Esto es un libro también que nace de una encuesta, la encuesta longitudinal, impulsada por Alejandro Gaviria, desde la decanatura de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Alejandro también es el prologuista del libro, entonces muchas gracias por haber venido. Tenemos aquí también a Mildred, una de las protagonistas. Muchas gracias por acompañarnos. Al autor Andrés Ruiz, y para moderar esta charla tenemos el privilegio de tener a Ernesto Cortés, el editor general del periódico El Tiempo, a quien le cedo la palabra en este momento. Que disfruten mucho la charla. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, ya dejé de preocuparse que la sala se llenó, entonces. Bueno, pues muchas gracias Alejandro, a Mildred, por supuesto a Andrés, el autor de este libro y el director de la película. Esta va a ser una charla bien entretenida, bien divertida, porque se trata de esos experimentos que pocas veces se dan, y es recorrer durante tanto tiempo, durante 3 lustros, 15 años, la vida de un grupo de familias. Básicamente es de entrometerse en la vida de un grupo de familias durante esos 15 años, seguir sus procesos de vida, las trampas que van encontrando y cómo intentan superarlas, las que lo logran, quienes no lo logran, y todo eso termina convertido en una película, en un documental que ya también próximamente se estrenará. Pero en una charla con Andrés dijimos que había muchas historias que se quedaban por fuera, y es donde surge la idea de hacer este libro, para terminar de contar esas historias. Es como un complemento a la película, diría yo, Andrés. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Y comencemos, Andrés, por contar que esto es un viaje de 15 años. Es un viaje, yo no sé si a eso que llamamos, Alejandro, la Colombia profunda, que tantas veces hemos mencionado, pero es también un viaje a la pobreza y a la necesidad. ¿Cómo arranca ese viaje? ¿Y cuál es el denominador común que usted encuentra en esa serie de historias que van cruzándose por el camino? Bueno, esta historia arranca por allá en 2009. Yo llegué como en octubre de 2009 a la Universidad de los Andes. Alejandro Gaviria era el decano de Economía, estaba de directora del CD Ana María Ibáñez, y estaba Raquel Bernal de profe en el comité de la encuesta longitudinal colombiana, y Carmen Elisa Flores, que era la directora de la ILCA, que era la encuesta. Y a ellos pues ellos nos buscaron. Como yo había acabado de llegar, yo había hecho mi primer documental antes, después de salir del Tiempo y de Caracol Televisión, y me propusieron que se me ocurría para divulgar esa investigación. Y yo había visto un documental que se llamaba Seven Up, que seguían entrevistaban niños desde los 7 años, y cada 7 años volvían y los entrevistaban, y ustedes iban a hacer era cada 3 años. Y yo dije, pues esto va a quedar más chévere que Seven Up. Me imaginé una película. Hicimos como pues un acuerdo de que íbamos a grabar 50 de las 10.000 familias que iban a seguir en la encuesta longitudinal, y las empezamos a grabar. Entre estas una familia que hoy nos acompaña aquí, que es Mildred, que de hecho esta familia tiene una historia muy bonita, y es: nosotros empezamos a grabar en octubre de 2010, pero nació mi hijo, que está ahí entre el público, en octubre de 2010 exactamente, y tuve que aplazar un viaje. Por aplazar ese viaje no fuimos a una zona, y resulta que en diciembre de 2010, y ese viaje lo aplazamos para enero de 2011, y en diciembre de 2010 es la tragedia de Gramalote. Por lo tanto llegamos a donde Mildred, fue la única familia que grabamos en enero de 2011. Muy bien. ¿Qué querían? Si no hubiera nacido mi hijo, no estaría Mildred aquí sentada. ¿Qué querían con esa investigación, Alejandro, inicialmente? Usted, que fue uno de los
de los inspiradores de todo esto? ¿Qué era lo que se buscaba con esa investigación? Usualmente las mediciones de pobreza son una fotografía del tiempo. Hay una serie de familias y las que se encuestan el mes siguiente o el año siguiente son otras. Estas eran investigaciones que llaman longitudinales, que uno coge un grupo de familias y las va siguiendo en el tiempo. Y ese seguimiento permite, Ernesto, todos y todas, desentrañar esos mecanismos de inclusión y de exclusión de manera mucho más clara. Colombia no tenía encuestas longitudinales, pocos países latinoamericanos o países en desarrollo las tienen. Como la vida está hecha de coincidencias, yo me empecé a interesar en este tipo de estudios cuando estaba haciendo el doctorado en economía. Yo iba a dormir siesta a un sótano, cansado de estudiar, y me levantaba y miraba en los anaqueles diferentes revistas científicas. Y leí un estudio una vez sobre una encuesta longitudinal en los Estados Unidos que me llamó la atención. Terminé haciendo una de mis tesis de doctorado de ese tema, y con Ana María Ibáñez empezamos a promover esta encuesta como una forma de hacer una cartografía de la pobreza en Colombia, que fue lo que Andrés recoge seguidamente. Pero la idea de traducir esa investigación académica, densa, de números, en imágenes, ¿fue idea de Andrés o idea suya? Fue Andrés. ¿Fue idea suya? Yo también había tenido una conversación con un economista colombiano, Luis Carlos Valenzuela, que me había llamado la atención sobre ese mismo documental inglés, Seven Up. Y lo tenía en mi casa, tengo las películas todavía de DVD y las veía. Y yo pienso, Ernesto, y lo voy a decir de esta manera, cuando uno comienza a hacer estas historias, es como un punto de encuentro entre la investigación académica, la crónica y casi la literatura. Es el aspecto más conmovedor de la vida humana. Cuando uno le pregunta a un niño de 7 años qué quiere ser en la vida, y a los 14 recuerda esa pregunta, cuando la vida está siendo diferente a la que fue. La vida, me gusta decir a mí, no es la que imaginamos, sino la que aprendemos a querer. Y ese ajuste entre las expectativas que uno tiene en la vida y lo que pasa en la vida, y cómo vamos procesando eso, siempre me ha parecido conmovedor. Y de ahí salió, como de esa sensibilidad también que comparto con Andrés. Eso le iba a preguntar a Andrés, usando la misma palabra que usa Alejandro, el tema de conmovedor. ¿En qué momento a usted se le ocurre que eso se podía convertir en historias humanas? Pues ya voy con Mildred. Yo creo que desde que Alejandro me empezó a contar eso, yo ya me estaba imaginando el documental y coincido. De hecho, dijo que me iba a prestar los DVDs y nunca me los prestó. Pero sí. Yo acabo de hacer mi primer documental para cine, y yo ya estaba buscando un proyecto. Y yo llegué a los Andes buscando un proyecto, siempre pensé y hago el chiste de que lo iba a hacer de ciencias. Porque yo llegué a los Andes buscando hacer documentales de ciencia, con animales, a los Nat Geo. Y me mandaron a Economía de Castigo, y en Economía terminé encontrando el documental porque esta historia sí me conectó de una. ¿Pero usted acompañaba a los investigadores? No, los investigadores iban primero y yo iba después. Y después usted iba a buscar historias. Exacto, porque los investigadores estaban buscando 10.000 familias, eso era un número muy grande, y ellos iban, y según las familias que ellos veían, yo seleccioné, pues yo no solo, con un equipo completo seleccionamos 50 familias, dependiendo un poco como ciertas historias que ya habían encontrado ellos. Bueno, ya sabemos de dónde nace este documental y que termina también inspirando este libro que estamos presentando hoy de Intermedio Editores. Mildred, usted hace parte de esta historia. ¿Usted recuerda cómo fue hace 15 años el abordaje de este sujeto? Que llegó este man allá. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo la encontró? Usted estaba viviendo una tragedia y usted le paró bolas. Pues la verdad, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Llega en plena tragedia. Sí. Un mes donde habíamos quedado sin nada, absolutamente sin nada. Y llega a hacer una serie de preguntas y yo lo miraba y yo decía, parecemos como conejitos de India, raticas de laboratorio, como que nos van a agarrar de eso, pero miremos a ver qué va a pasar, ¿sí? Pero Andrés muestra mucha sensibilidad con todo lo que nos está pasando y fue un momento muy duro la tragedia. Y pues más duro ahorita ver la cara de mi hijo recién pasada la catástrofe y Andrés le pregunta, ¿y usted piensa qué va a hacer cuando grande? Empezando que él tiene una serie de confusiones porque acababa de derrumbarse el pueblo. Entonces dijimos, pues sigamos con la encuesta porque veníamos desde el 2007, creo que empezaron a ir a pesarlos, a tallarlos, y yo, bueno,
estamos en nada, pues sigamos con eso, a ver qué va a pasar. ¿Cómo era su vida hace 15 años, Mildred? ¿Usted estaba con cuántos hijos? 4 hijos, ¿Sola? sola. ¿Estaba criando 4 hijos sola? 4 hijos sola. ¿Y antes de la tragedia a qué se dedicaba? Yo vivía en Gramalote, también sola, eso hacía de todo. Manejaba los restaurantes escolares, tenía una microempresa de lavandería, hacía platos especiales. Era un pueblo súper Luego vino lindo. la tragedia y entonces prácticamente usted queda en ceros. Quedamos con lo que teníamos puesto. ¿Y eso cómo se aborda? Una mamá, 4 hijos, ¿eso cómo se aborda? Pues yo creo que cuando nos avisaron que se caía el pueblo, nosotros no veíamos nada pasando, ¿sí? Y fue como de estar en la tranquilidad a mirar supervivir, sacar solo los niños y trancar todo para que nadie se metiera. Los sacamos los saqué primero, los mandé con una prima a los muchachos y yo dije, voy a regresarme a ver qué puedo sacar, pero nada. Entonces termina uno diciendo, voy a lucharla porque ¿qué más hace? No puedo esperar ayuda, no puedo esperar nada, tengo 4 hijos que Sí. me toca sacar adelante. ¿Alguna vez, Mildred, usted se incomodó con la presencia de los productores de la película cuando iban año tras año, cada 2 años, a entrevistar a alguna vez? ¿Usted dijo, ya, estoy mamada de esto? ¿O al contrario, se animó con la idea? No, pues la verdad, como aparecían y desaparecían, yo me les perdía y eso parecían chepitos, llegaban donde yo estaba. Eso era una cosa, ni el banco me encontraba tan fácil como ellos. Entonces, pues, igual siempre he sido como muy cariñosa y siempre hubo como una comunicación con algunos de ellos. Entonces, pues no, yo lo recibía bien, soy buena anfitriona. Quiero agregar una cosa ahí porque me parece muy chistosa. La última vez se me perdió. Ella se perdía por todo lado, ¿no? Nunca estuvo en el mismo lugar. Y la última vez yo dije, ya la perdí en pandemia. Y vivía como a 5 kilómetros de mi casa. Se había venido a Bogotá y vivía en Suba. Y fue la vez más difícil de encontrarla. Alejandro, ¿qué se siente hoy cuando usted ya ve la película, ve este texto? ¿Qué se siente cuando un investigador como usted y un hombre apasionado por estas temáticas, obsesionado con estos temas, ve esto traducido en imágenes? Que esos números que usted trabajó tanto, con tanto esfuerzo con su equipo, lo veo hoy traducido en imágenes y en un libro que lo que hace es volver esos números historias humanas. Yo he pensado como 3 cosas. Una que quisiera decir, y creo que con Andrés se ha hablado de esto, para quienes vean la película y lean el libro, esto es algo que cuenta una historia positiva o negativa sobre nuestro país. Es las dos. Es positiva y negativa. Entonces lo primero que yo he pensado es que los indicadores, las estadísticas, las miradas panorámicas de la realidad, a las que le he dedicado parte de mi vida, contrastadas o confrontadas con esto, cuentan apenas una parte de la historia. La vida humana es mucho más compleja y es difícil de reducir a esos indicadores cuantitativos a los que yo me dediqué. Esa lección me ha quedado. La segunda es el poder de las historias. Esto fue un proceso y nosotros vimos la película muchas veces en el proceso inicial, ¿no? Y era conmovedor, voy a utilizar la misma palabra también. Estas son historias de resistencia en última instancia, ¿no? Me parece que también esto ha llevado a una reflexión a mis colegas economistas, ¿no? De que la investigación necesita o necesitaría en muchos casos este tipo de complementos. La hace más poderosa. Y sí, Andrés tuvo esa intuición de que la investigación se podría acompañar de este tipo de... Yo creo que este documental también es una apuesta estética. Esto no es solamente un intento por documentar una realidad social, sino este es un documento sobre la experiencia humana, en ese lado que vuelvo y repito más conmovedor. Esto tiene algo distinto a lo que es una investigación. Yo creo que es importante aquí detenernos para que ustedes sepan una cosa, y ahora Andrés nos la va a contar. Yo confieso que una primera parte de la película también la vi gracias a la generosidad de Andrés. Yo no pude soportar las lágrimas, tengo que confesárselo a ustedes acá. Hubo un momento en que, porque estaba viendo, Alejandro, la historia de buena parte de estos colombianos, que se han hecho así, que han surgido de unas condiciones muy, muy complejas y de pronto escogen la carta que es,
para poder dar el salto al otro lado. Y quiero traer ese tema aquí a colación porque Andrés comienza a hacer su película, pero hay un momento en que reflexiona y la replantea toda. Y la replantea a partir de su propia experiencia. Él dice, esta película es también mi historia. ¿Ahí qué pasa, Andrés? Yo quiero decir algo antes, perdón Ernesto, interrumpir. Sí, por supuesto. Yo no me acuerdo en qué momento Andrés decide meterse. Sí. Y que su historia sea parte de las historias, sea una más. Y por eso es que me parece que es una apuesta estética. En este momento Andrés se conmueve porque las historias de vida de alguna manera lo hacen recordar y su vida está ahí. Y la historia de Andrés también ilumina las otras historias. Son como estos espejos enfrentados. Y yo creo que ahí este documental se volvió, y el libro también, lo que es. En ese sentido es un libro honesto, digamos. Sí, esa decisión fue muy lenta. Nosotros empezamos a rodar en 2010 y en 2019 aparece Séptima Films, que es la productora de la película, y ellos ya habían acabado de hacer 2 documentales en donde los documentalistas se metían en su historia, y eran documentales también como largos en el tiempo, no siguiendo gente, pero con muchos años de rodaje, familiares especialmente los 2. Y él propone que el narrador de la película sea yo, pero que sea yo no solo como una voz en off, sino contando mi historia. Él conocía mi historia y le llamó la atención. A mí de entrada yo dije que no, llevamos el tema a un comité y a Alejandro sí le pareció muy buena idea. Y habíamos visto una película cubana que se llamaba Cuba y el camarógrafo, que de hecho es chistoso porque pusimos el tráiler y un par de personas pusieron Colombia y el camarógrafo. Y en esa película sí había un narrador. Él no contaba tanto su vida, pero sí era muy importante para llevar el hilo de tantas historias. Entonces, un poco por llevar el hilo acepté, pero terminé metiéndome de lleno, y en el comité editorial que teníamos nos metimos ya con un tema ya casi hasta psicológico, en el por qué yo me había obsesionado tanto con una película 14 años y me había mantenido, y decían eso de alguna manera se tiene que conectar con su propia historia, y el arte pues finalmente sí es un espejo de uno mismo. Y bueno, en ese momento replanteamos y volvimos a reconstruir la película de cero, que creo que fue después de que usted la había visto la primera vez, si no me falla la memoria. La volvimos a reconstruir de cero y la película cambió totalmente, totalmente. Mildred, cuando uno está en esa tragedia que usted estaba viviendo, ¿uno en qué piensa? Cuando uno es madre, cabeza de hogar, cuando tiene 4 hijos para sacar adelante, cuando todo se ha perdido y hay que volver a recomenzar, ¿usted piensa, por ejemplo, en que yo tengo que dejar de ser pobre? No. Yo tengo que solventar las necesidades Sobrevivir. que hay. Exactamente. ¿Y cómo aborda ese tema? ¿Su obsesión cuál era? No, pues que a mis hijos no les hiciera falta nada y poder volver a estar con la comodidad que estaba antes. ¿Y usted pensó en que eso se conseguía a través de ayudas, a través del gobierno, participando en programas, o que eso tocaba a pulso? No, yo siempre he sido a pulso. He sido a pulso. Es más, que cuando se cayó el pueblo, todos quedamos sin nada. Y viendo tantas necesidades de mucha gente, lo que hicimos fue volvernos líderes sociales para que las ayudas le llegaran a la gente. Ni siquiera estábamos pensando en lo que yo necesitaba. Usted no estaba pensando en ser líder de nada. No, y adicional tampoco llevar mis ayudas para acá porque a veces no alcanzaban y nosotros estábamos buscando era que la gente pudiera tener las cosas y liderar las cosas para que reconstruyeran el Gramalote que queríamos. ¿Y ese liderazgo fue algo que usted descubrió en medio de la tragedia? No, yo era muy líder cuando estaba en Gramalote, pero pues tenía otras comodidades, tenía uno más cerca de la alcaldía, tenía como todas las entidades ahí para poder gestionar. Muy bien. Alejandro, el juego de la vida es una cosa del destino, del azar, de las cartas que uno se juega en la vida. ¿Qué es el juego de la vida para usted? El azar juega un papel en la vida de todos, pero en la vida también hay un determinismo, unos determinantes sociales, socioeconómicos que pueden marcar, no completamente, un destino. Yo he creído siempre en la importancia del azar en determinar parte de nuestra trayectoria vital. Hace muchos años leí un cuento de un escritor italiano que me gustaba, que llamaba Antonio Tabucchi. Escribió esa novela Sostiene Pereira, que tuvo una especie de boom por allá en mediados de los años 90. Y él tiene un cuento que se llama Pequeños equívocos sin importancia. Y son los pequeños equívocos sin importancia que determinan la vida. 2 compañeros de colegio,
uno le dice al otro, inscríbame en la carrera de filosofía que yo me voy de vacaciones. Llega y el tipo lo ha inscrito en la carrera de derecho y termina juzgando a su compañero, que terminó en las Brigadas Rojas. No sé si era venganza por haberlo escrito mal, pero lo termina jugando y dice la siguiente frase, dice, la vida se encarga de esclerotizar las cosas. Lo que era contingente, lo que era azaroso, lo que no tenía peso, se vuelve esencial. La vida es eso, los accidentes que se vuelven esencia. Siempre he tenido esa visión de la vida, éramos poética, podríamos decirla. Pero soy un investigador social al mismo tiempo, que tiene que tener en cuenta que no todas las vidas son iguales y no todos tenemos acceso a las mismas oportunidades. Esa cartografía de las oportunidades, esos estudios de movilidad intergeneracional ocuparon buena parte de mi vida. Entonces yo he mantenido como los dos canales. Y también hay otro mensaje tácito en la política que yo quisiera llamar la atención, y es cómo aparece el Estado y los programas estatales. ¿Dónde están? No están muy presentes, ¿no? Yo había leído un libro sobre historias de vida en los Estados Unidos, hecho por allá cuando el estado de bienestar en el gobierno Clinton comenzó a hacerse más pequeño, un poco para satisfacer los republicanos que estaban criticando a los demócratas y los demócratas adoptan sus políticas. Y es un libro así obsesivo como este, mirar las historias de vida, y el Estado es una de las muchas posibles estrategias de rebusque. No es más que eso para muchas familias. Por eso cuando tú le preguntas eso a Mildred, es ella saliendo adelante, buscando paso. Incluso con Gramalote, cuando aparecen las casas, ¿dónde está la gente? Viviendo otras vidas, sí, ya que es lo que va quedando de eso, ¿no? Entonces hay también algo de reflexión sobre... Le ponemos mucha atención a unas discusiones que terminan siendo marginales en las historias de mucha gente. Muy bien. Andrés, para seguir un poco con el símil y con este tema del azar, en el caso particular suyo, ¿qué cartas se jugó? ¿Para la película o para la vida? Para la vida. ¿Cuáles fueron las cartas que usted dijo, me voy a jugar esta carta? O fue también, como dice Alejandro, fue también parte del azar. No, hay muchas cartas. En un momento dado, yo creo que lo más importante sí estuvo, en mi caso, sí fue la educación, sin duda. Y por ejemplo, una carta determinante que jugué en un momento dado era, yo todo el colegio fui el genio de las matemáticas, me ganaba las olimpiadas matemáticas, era el matemático, los profesores me decían que iba a ser ingeniero, sí. Me decían que iba a ser ingeniero y me presenté a estudiar ingeniería en la Nacional, por ahí con un amigo que por ahí está en algún lado, no sé, que él sí se fue para la Nacional. Y yo determiné de un momento a otro de locura estudiar comunicación social, que además la escogí en el año en el que quitaron la tarjeta periodista. No, esa no la debe. Sí, no, y tomó la determinación además en un muy mal momento, porque quitan el cartón profesional para la tarjeta profesional para el periodismo y se retiró todo el mundo de comunicación. Y los poquitos que quedaron se dedicaron a hacer comunicación organizacional y yo me quedé en periodismo. Fue un poco, eso por ejemplo es una carta que me jugué, y la otra carta importante yo creo que se la jugaron mis papás más que yo, porque me respaldaron siempre a pesar de cualquier decisión que tomara. Y pero yo creo que eso sí es definitivo. Usted ha dicho en alguna de las múltiples entrevistas que le he escuchado por estos días, es que la clave también estuvo en haberse movido. Sin duda. ¿Eso qué significa? Sin duda. Yo nunca le tuve miedo a moverme en nada. Yo me retiré del periodismo a los 2 años de empezar en los medios. Me retiré de trabajar en El Tiempo. Y cuando llegué a la Universidad de los Andes, yo estaba en Caracol Televisión, pero yo dije, aquí no voy a hacer un documental nunca. Quiero mucho a Caracol, pero pues ese no era el espacio. Y salió una propuesta en los Andes y me moví de una. Yo nunca le tuve miedo a moverme. Mi papá fue camionero toda la vida y se movía. Y yo sentí que esa era la solución a los problemas. Y cuando llego y me encuentro con la película y empiezo a ver que hay un común denominador en que las familias que se movían lograban salir de la pobreza, empecé a entender que era una carta muy importante en mi vida que yo nunca había analizado. Interesante. Bueno, yo les voy a pedir que hagan memoria a todos los asistentes, sobre todo a los jóvenes, que son muchos, a los jóvenes que hagan un ejercicio de mirar a sus papás, a sus mamás, o a sus tíos, o a sus abuelos incluso, las condiciones en que ellos intentaron surgir. Y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando aquí con Alejandro, con Mildred, con Andrés. Cuando uno mira la historia de los papás de uno y de los abuelos de uno,
uno tiene que concluir, si es que se ha jugado las cartas bien, Alejandro, que uno sacó la baraja que era. Pero hay otros que no. Y eso es un poco lo que les queremos mostrar con este tráiler, que queremos anunciarles acá y que queremos que vean ustedes para entusiasmarlos para la película que viene el 7, ¿no? 7 de El mayo. 7 de mayo se estrena. A ver, miremos el tráiler. Este jueves, Esta pasado semana. mañana. ¿Cómo te imaginas en unos 10, 13, 14 años? Cuando seas grande. ¿Todavía no te lo imaginas? Durante 14 años, grabé a las mismas personas una y otra vez. Yo quiero ser cuando grande diseñadora de modas y hacer ropa para las más grandes modelos. Yo no sé si voy a ser modelo, o voy a ser diseñadora, o voy a ser trapecista, o bueno, lo que sea, yo no sé qué voy a hacer cuando grande. ¿También quieres ser trapecista? ¿Qué es eso? Acompañé a 7 familias. Recordé mi niñez como si grabara mi historia. Yo lo que quiero hacer es un documental, pero ustedes me dicen qué quieren hacer. No, de risa, de íntimo. No, nada. Descubrí que una jugada puede cambiarlo todo. Ah, yo le dije que me viva, ¿no? Que iba a independizar. Y usted pensó que yo le iba a decir, no, papi, no vaya. Yo le dije, no, hágale. Extraño estar allá y no estarlo me daña. Pero pues todos los planes me los cambió mi bebé. Pues para mejor, ¿no? Si ella me hubiera querido, no se hubiera ido. Le valió barrio. Pues sí, eso no significa que si yo la quiero, yo me tengo que quedar. Bueno, pues la verdad yo no quería que me volvieran a grabar. Yo sí les soy muy sincera. Yo siempre digo, y perdóneme por no haberle escogido a su papá. Pero si no fuera su papá ese, de repente ustedes no fueran lo que son. El azar decide el punto de partida, pero no siempre el final. Se comía bien en esos viajes, ¿no? Sí, la comida en Colombia es muy buena. No, eso sí. Y Mildred. La atención. No, Mildred sí, yo vi también videos de los emprendimientos de Mildred. Alejandro, ¿qué tiene que pasar en Colombia para que todos saquemos la carta que es? Igualar las oportunidades es una de las tareas más difíciles, acuciantes de cualquier sociedad. Yo voy a decir como 4 o 5 cosas que son importantes, que quizás no las agotan. Una que se ha enfatizado no lo suficiente, donde Colombia tiene un rezago con otros países de la región, es la educación de primera infancia, donde, por ejemplo, un país como Ecuador ha avanzado mucho más que nosotros. En Colombia solo se tienen unas condiciones más o menos razonables en aquellas ciudades grandes que tienen recursos propios suficientes para financiar algo. Después viene la calidad de la educación básica y media, donde hay unos rezagos grandes, el acceso a la educación superior. Los choques de salud pueden tener efectos determinantes, entonces tener un sistema de salud en condiciones de equidad son fundamentales. Y yo creo que el entrenamiento para el trabajo también. Esas son unas condiciones mínimas que uno podría decir son claves para igualar las oportunidades. Es un lugar común, pero es educación, salud y entrenamiento de una manera dinámica, evaluable, creciente. Una tarea incompleta en Colombia y en muchos países en desarrollo. Muy bien. Mildred, ¿cuál fue su papel como líder después? Porque usted emprendió varios liderazgos, pero ¿cuáles fueron esos oficios o esos trabajos que tuvo que desempeñar justamente para sacar a esa familia adelante después de lo que habían vivido? Bueno, yo creo que como mamá, uno tenía una meta, sacar a mis hijos, y mis oficios pues eran la cocina, ¿sí? Era lo que más se vendía, era lo que me daba tiempo para no dejarlos solos. Cuando una mamá dice, lo mío era sacar a mis hijos adelante, ¿eso cómo se traduce? ¿Qué significa? Amor, solo amor, ¿sí? Yo creo que eso hace que no tenga usted cansancio, que no mire que hay obstáculos, que no tenga uno miedo de hacer las cosas. Entonces yo llegué a una casa donde mi mamá, que me dejó una pieza para que viviera con mis 4 hijos, entonces yo decía, ¿qué hago? Yo no me puedo quedar recostada a mi mamá. Entonces empecé, saqué morcillas, saqué mute, saqué antipastos, saqué quesillos, postres, eso.
Todo lo que yo viera que tuviera la oportunidad de vender, lo hacía. Y tratando de no dejar a mis hijos solos, porque igual fue un golpe muy duro, porque la ciudad, de venir de un pueblo a una ciudad fue un golpe, la gente es muy cruel. Entonces, después de eso fue que decidimos volvernos a los albergues. Primero, para la lucha que nos dieran la casa. Y segundo, porque el colegio era más cerca. Y como yo tengo una niña con discapacidad física, entonces para ella era más fácil eso. Pero ya después me di cuenta que yo lo que estaba era echando un pie hacia atrás. Y dije, no, me devuelvo. Y me volví para la ciudad y empecé a otros trabajos. Ya ahí empecé a ser secretaria, ya después se acabó el contrato y me dieron la oportunidad de venirme para Bogotá por 2 meses y ya. ¿Nunca se cansó? ¿Nunca dijo, a pesar de todos estos esfuerzos, no veo que esté saliendo adelante, que me esté quedando? O todo lo contrario, usted veía que cada vez subía un peldaño. No, fueron épocas muy difíciles. Ahora con la película es donde usted reflexiona y dice, uy, pero yo no tenía tiempo ni de deprimirme, ni de cansarme, ni nada, absolutamente nada. Claro. Era mamá. Alejandro. Todo está muy conectado, ¿no? Yo conté al comienzo que esto comienza con una investigación académica que fue un artículo de mi tesis de doctorado. Y ese artículo tenía una cosa que generalmente no tienen los artículos académicos, es que tenía un epígrafe y tenía una frase que trataba de resumirlo. Y la frase era como, ¿sabe qué? Paga escoger a los padres. Esta fuerza irrefrenable del amor, Ernesto, no tiene sustituto. Es lo que muestra, es la carta, ¿no? Fundamental en el juego de la vida, tal vez. Esa el papel carta, que juegan los padres. ¿Usted la vio, Andrés, en las otras familias? Esa carta de lo que bien atina Alejandro, la carta del amor, porque pareciera ser que la gente asocia la pobreza con el desamor y con otras características contrarias, pero a veces pareciera que la misma condición humana que se está viviendo lo que hace es que uno se refugie en el amor. ¿Usted lo vio en otras familias? Para bien sí, para mal también. Es decir, esto como que sí era muy común que en las familias que había mucho más amor y que estaba esta fuerza de trabajar además conjuntamente para salir adelante, fueron las familias a las que mejor les fue, así no necesariamente mejoraran económicamente, que era un poco mi debate con las cifras de la encuesta. Sí, hay una familia muy importante en la película que es la de don Carlos García Navastos, que siempre estuvo como en el mismo lugar económicamente, pero siempre fueron muy felices. O sea, yo los veía muy unidos, muy tranquilos siempre, entonces yo podría decir que les fue muy bien. ¿Sí? El bienestar es complejo de medir, los números de la economía es otra cosa, pero en cambio sí vi como común denominador que las familias que tenían muchos problemas, como papá abandonador, pero mamá no necesariamente, que llegaba a luchar como Mildred, o casos en donde había muchísimo conflicto familiar, esas familias eran muy disfuncionales y siempre iban para abajo. O sea, me parecía que eso sí era bastante importante. Mildred, ¿qué es de sus hijos hoy? Mis hijos, 2 están en Medellín. Donny, el chiquitín que Andrés le pregunta. ¿Qué hacen en 14 años en medio de la tragedia? Le pregunta Imagínate, eso. Acabando de salir de la tragedia, Andrés llega a preguntarle eso, pero bueno, todo eso ahora que vemos la película es algo muy gratificante. Ellos tienen una productora audiovisual, Donny canta rap, es su debilidad, su amor, y acá está la mamá que empuja, entonces yo le digo, sus sueños no los puede dejar y su carrera va a la par. Las 2 chicas están conmigo, María Camila y Guadalupe. Guadalupe trabaja de call center y Camila trabaja en Mintico. ¿Y usted qué está haciendo? Yo trabajo en Mincultura como secretaria. Vea pues. Y todavía hago morcillas, antipasto, todo. Y bien buenos. Alejandro, no le voy a preguntar al académico, ni al exrector de los Andes, ni al dirigente, no. Le quiero preguntar como al ser humano que ha estado muy de cerca en este proyecto, para que me conteste con el corazón. ¿Qué fue lo que más lo conmovió de lo que vio? ¿Puedo decir un spoiler? Dígale al director. Sí. Hay un momento, esta película tenía un riesgo, y era que fuera a caer en una especie de sentimentalismo exagerado. Sin duda. Y el sentimentalismo exagerado acaba con la apuesta estética. Hay un momento en el cual su hijo vuelve a Gramalote. Y están subiendo una loma
y él dice, aquí estaba mi casa, pero no queda nada. No, es un barranco. Es un barranco, no queda nada, había una especie de ruinas. Y él mira y dice, uy, aquí está una piedra, mira, esta era la fachada. Y la ve así, y la ve así. Y yo dije, ahí va a terminar la película, ¿no? Era tanta la emoción. Y él hace lo siguiente, que para mí fue un hecho que todavía no sé cómo digerir. Yo creí que iba a guardar la piedra, se la iba a llevar, le iba a poner en un lugar de su casa. Tira la piedra, allá. Pero les dice, mire... En una especie de desapego poético que yo no sé muy bien cómo sugerir. Para mí ese fue el momento más conmovedor de la política. Perdón por el spoiler a todos. Yo no los voy a spoilear, pero les recomiendo la historia de dos amigas. ¿Son amigas o primas? Son primas. Yo no los voy a spoilear, pero les recomiendo esa historia que es... ¿De la qué? ¿La qué? No, no, de la película, no de la política, película. No me equivoqué, perdón. Oiga, Andrés... No, estaba preocupado por el spoiler. Oiga, Andrés, cuando uno termina este proyecto que fue demandante, pues 15 años ahí dándole, cuando termina este proyecto del libro que estamos lanzando hoy de Intermedio Editores, El Juego de la Vida, ¿no le queda a usted ganas de haber seguido otros 5 años grabando estas familias? ¿O ya no? Pues hay un tema y es que si en mi caso de 14 años conectado con las familias, pues obvio no me iba a desconectar el día que acababa. De hecho en el libro, y les voy a dar un spoiler del libro, no spoiler grave, el libro cuenta cosas que pasaron en el año siguiente, como por ejemplo, este es un spoiler fuerte pero importante me parece, hay una persona en la película que se llama Daniela, que toma unas decisiones, ahí no les doy que spoilers, pero cuando hacemos la proyección de la primera función de la película fue para las familias y para los investigadores en la Cinemateca Distrital. Invitamos a Mildred. Obviamente las familias no se conocían entre ellas, eran familias de diferentes lugares del país. Por casualidades de la vida, Mildred quedó al lado de Daniela. Daniela es una madre soltera muy joven, que tenía su único niño en este momento, muy jovencita, y se sienta al lado de Mildred y ve la historia de Mildred. 4 hijos, madre soltera, la avalancha le acaba la casa, y ella estaba muy frustrada en su vida. Se acaba la función y busca a Mildred. Y le dice, ¿cómo hizo usted? Ya ahorita tú nos cuentas qué le dijiste, pero eso le cambió la vida a Daniela. Y Daniela tomó decisiones después de esa conversación. Pasan 6 meses y me escribe y me manda un WhatsApp un día y me dice, Andrés, ahora vivo en Chile, porque tomé decisiones en mi vida, porque como la película dice, la vida es un juego y si yo no juego cartas, nunca voy a salir adelante. ¿Está en Chile? Está en Chile hoy. Eso no está en la película, así que no les estoy spoileando, les estoy spoileando el libro. Se necesitan otros 5 años. Entonces, claro, pues la vida sigue pasando. Esta no es una película que uno escribe fin y se acabó, sino que es real, entonces siguen pasando cosas. Quiero dejarle a Mildred la pregunta de qué le dijo. Cuando fuimos a ver la película, y preciso, yo ni la conocía, y ella lloraba mucho en la película. Y yo le dije, ¿por qué llora? Es conmovedor, y pues claro, a mí también se me agó el ojo porque verse usted toda la línea del tiempo, usted no alcanza a dimensionar lo que siente. Y ella en la película, no puedo decir más nada, hay muchas situaciones que la llevaban a eso. Entonces cuando hablemos me decía, ¿usted cómo hizo? Entonces yo le dije, mire lo que tiene ahí, es su motor. El bebé es su motor. Cuando uno es mujer, es mamá, todo no duele, todo no hay tropiezos absolutamente para nada. Entonces yo le decía, usted es capaz, usted puede estudiar, usted puede crecer, usted puede... Deje el miedo, uno no puede tener miedo porque si usted le da miedo las cosas, va a llegar a viejito y se va a sentar en una mecedora. Ay, lo hubiera hecho. No, siéntese en la mecedora y lo hice. No me sirvió para nada, pero lo hice y ya. Alejandro, aquí tenemos un gran problema epistemológico, ¿no? Porque es el observador cambia al observado y todo se confunde, ¿no? Está pasando eso, pero bueno, es parte del juego de la vida. Pero yo quería hacerle una pregunta a Alejandro, porque en una de las varias charlas que hemos tenido con Andrés sobre el desarrollo de la película y del libro, Andrés me decía que hubo muchos protagonistas, muchas familias, muchas personas que un día dijeron, no quiero que me grabe más, no quiero que me grabe más porque no quiero que en la película vean que no fui capaz o que me quedé me quedé en el fango. Y quería preguntarle esto, Alejandro, ¿qué tal que uno tuviera la posibilidad de ver su película cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona uno y darse unos ánimos
o terminarse de clavar el puñal, porque ¿qué más hace uno? Hay un cuento de ciencia ficción de un escritor estadounidense, y es de ciencia ficción porque dice que todos tenemos una cosita aquí, que toda nuestra vida está siendo grabada, y uno puede irse para atrás y en algún momento ver lo que le ha pasado. Como que si este documental está abierto para cada uno de nosotros. ¿Eso sería bueno o malo? Pésimo. Lo que él descubre es que cada uno de nosotros cuenta una historia patria de uno mismo. Y él tenía una relación muy mala con su hija, y él le había echado la culpa a la hija. Devuelve la película y se da cuenta que el malo era él, y no puede vivir con eso. Ver toda nuestra vida en una película y volverla a ver destruiría nuestra vida. Es mejor ir contando nuestra historia patria, contar nuestro relato y habitar el mundo de esa manera, porque si no nos enloquecemos. A Ernesto no se le vaya a ocurrir esa vaina. Emilde, a ver, Emilde, contradiga aquí al maestro. Lo contradigo, estoy hablando personalmente, pues para mí es algo maravilloso. Primero, o sea, cuando dijimos sí, apostándole a Andrés que la película, listo, hágale, que después no mencionamos que la vida de nosotros iba a ser pública. Sí, al hacer pública, eso es una cosa re loca. Pero como yo no le paro bola a la gente, entonces yo dije, yo me evalúo. Cuando salió la película, pues fue una evaluación, el tiempo de la vida para mí, puede ser que para muchos, y he dicho lo mismo, sea una encuesta, sean muchas cosas económicas, cuantitativas, pero para mí es un valor agregado donde yo puedo mirar todo lo que se puede hacer. Si yo, que no tuve sino bachiller y técnico nada más, llegué a despercudirme acá en Bogotá, porque cuando los invito a ver la película para que vayan y miren a Mildrecita como era, no he cambiado, siento que mis raíces son las mismas, mi amor por mi gente, mi esencia no puede cambiar, pero me ayuda a ver todo lo que uno es capaz de hacer, y eso les ayudó a mis hijos a valorar más cada peldaño que dan. ¿Ha vuelto a Gramarote? No, tengo lo que tengo acá en Bogotá, 7 años. Tengo casa allá, pero no he vuelto. No he vuelto. Bueno, Andrés, El juego de la vida, este texto de Intermedio de Editores que se lo recomiendo, el otro día me puse a leer la historia de Cristian, esa es terrible, esa no está en la película, ¿no? No, esa no está en la película. Esa sí lo puedo spoilear para que se compren el libro. Sí, Cristian es un muchacho paisa, sí, paisa que jugaba con el Envigado Fútbol Club, jugó con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Imagínese, y el muchacho espera que lo llamen a la convocatoria, se entrenó con James, se entrenó con Quintero, y él, su sueño era, su peldaño, lo que hemos estado hablando aquí, su carta era que el fútbol iba a sacar al otro lado. ¿Qué le pasó a él después? Léanlo en El juego de la vida. Andrés, ¿qué más encontramos en el libro? Y ya nos despedimos. Las historias del libro son distintas a las de la película, eso es clave, así que si ven la película y dicen, ya vi la película, no leí el libro, no aplica. Sí hay dos historias. Hay más historias, sí. Hay más historias, en el libro hay 7 historias, en la película hay 4, 2 de las de la película sí están en el libro, pero las otras 5 no. Y son igual de potentes o mejores o peores, cada cual lo determinará, pero son distintas también, porque tuve ciertas libertades. ¿Qué pasaba con la película? Lo que no quedaba grabado no lo podía contar. En el texto puedo contar cosas que no estaban grabadas. ¿Cuento cosas que no están grabadas de Mildred? Toca leerse el libro, Mildred. De pronto va a cambiar la evaluación. Y hay otras historias que no aparecen ni siquiera mencionadas en la película, como la de Cristian, como la de Jaira Betancourt de Montería, que es una historia bien bonita. Y una familia que fue de las que más debatimos mantener en la película, que era la del peluquero de Omar. Muy buena. Yo quiero decir algo sobre una tensión que siempre estuvo en la historia de Andrés en la película. Andrés tenía en su historia de movilidad social, de ascenso social, algo en su corazón, que el ascenso social tiene mucho de bueno, es superar unas condiciones socioeconómicas inicialmente desfavorables. Pero Andrés decía que eso es una especie de abandono también, uno está dejando cosas. O sea, es ese otro lado, humanamente difícil, cuando Andrés dice, hay unas familias que permanecen unidas, de pronto socioeconómicamente no progresaron tanto, pero son felices. Es como si existiera una especie de disyuntiva entre felicidad por un lado
y mejoría de las condiciones socioeconómicas del otro. Y esa tensión ha estado muy presente en Andrés y hizo parte de nuestras discusiones todo el tiempo. Incluso las primeras versiones de la película iban a poner eso de manera muy clara, pero yo creo que está sutil en todas las historias. Muy bien, pues no nos cabe más que felicitar a Andrés Ruiz por este texto maravilloso, a nuestro gerente, a Misael. Muchas gracias, Misael, por apostarle a este proyecto de Casa Editorial también. A Alejandro por ser parte de la inspiración de todo esto que hemos comentado y nos hemos conmovido aquí escuchando a los protagonistas, y por supuesto a Mildred. Felicitaciones, Mildred, por el coraje, ¿no? Por el coraje, por la valentía, por la entrega, por nunca renunciar y por el ejemplo que le está dando a muchísimas personas que conocen su historia y que la van a seguir conociendo a través de estos dos proyectos, el libro y la película. Muchas gracias. Bueno, yo solo los invito a que vean la película. Van a ver que les va a enseñar muchas cosas, no porque esté yo, sino lo enseñan. También, pero modestia aparte. Los enseña a que nunca se deben rendir. Nunca, nunca. Habrán muchas dificultades. A mí me desplazaron por la violencia, llego a Gramalote, me desplazaron, un desastre natural, quedarse con los niños. Nada, todo es el factor de un juego de cartas y saberlas usar. Y todo con amor. Así es. Y a nuestro editor también muchas gracias por la edición del libro. Y a ustedes muchas gracias. Los dejo con la reflexión que les hice hace un momento. Echen memoria para atrás. Miren sus antepasados, cómo fue la situación de ellos y cómo todos tratamos de superarnos y ver que nuestros hijos sean superiores a nosotros también. Pues es un poco el resumen de todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres. Un aplauso, por favor, para ellos.